Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Entonces, ayer terminaron el capítulo 14, ¿verdad? Sí. La desaparición del Señor Krishna. Pero estaba viendo aquí un pequeño resumen de algo que me parece muy importante de este capítulo, de cuando Yudhishthir vio que llegó su hermano Arjuna, ¿verdad? Y le dijo, ¿estás bien de salud? Parece que has perdido el brillo de tu cuerpo. ¿Alguien te faltó el respeto? ¿Verdad? Se recuerdan, ayer leyeron esta parte, ¿no? Ujú. Entonces aquí hay una conjetura. Yudhishthir Maharaj le habla así al abatido Arjuna, que estaba... Finalmente llegó Arjuna, regresó de Dwarka, y Yudhishthira lo vio muy confuso y muy triste. Entonces le está haciendo todas unas preguntas que son posibles errores en la ejecución de los deberes como de un kshatriya, de un guerrero. O sea, digamos que el tema es que la lamentación esté basada en cuando fallamos con nuestros deberes. Ahora se me cerró la página. Aquí está. Entonces, posible error en la ejecución de los deberes de un guerrero. No poder mantener una promesa, no dar caridad cuando la piden, no dar protección a indefenso o personas que la piden. Si se relaciona con mujer en forma inadecuada, por ejemplo, un hombre se casa con una mujer de casta superior o un hombre se casa con una mujer de casta igual o inferior. Alimentar anciano y niño antes de alimentarse uno mismo. Y entonces Rey Yudhishthira concluye que la única causa posible es que el Señor Krishna ha desaparecido. ¿Verdad? Está muy interesante. Es como se diría, si nosotros somos devotas y devotos, si estamos tristes, sin brillo y en lamentación, es porque estamos no ejecutando adecuadamente nuestros deberes. No hay lamentarse así por cosas superficiales, basadas en el cuerpo, pero sí vale la pena lamentarse cuando, o preocuparnos cuando no estamos ejecutando bien nuestros deberes y por eso podemos perder el brillo, estar tristes y estar insatisfechos. Y también el texto 44. Aquí Yudhishthira le da en el clavo. Dice, ¿o será que te sientes vacío para siempre? Porque podrías haber perdido al más íntimo de tus amigos, al Señor Sri Krishna. Oh Arjuna, hermano mío, no se me ocurre ninguna otra razón por la cual puedas estar tan acongojado. Y así termina el capítulo 14. ¿Alguna duda o comentario? Ay, voy por el cuaderno porque tenía una cosa.
leyeron la parte cuando todavía cuando Arjuna llevaba a la reina y viene asaltado. No, Ah, porque aquí sí dice, pero bueno, vamos a ver si lo o encontramos. lo leímos antes, yo creo. Ah, Muy bien, entonces ayer empezaron el capítulo 15. Entonces vemos un poco que en el texto 2, debido a la aflicción, la boca y el corazón del loto de Arjuna se había secado. Su cuerpo perdió su brillo. Ahora, mientras recordaba al Señor Supremo, casi no podía proferir ninguna palabra o respuesta. Con gran dificultad contuvo la lágrima de pesar que inundaban los ojos. ¿Eso no le recuerda también un poco el Bhagavad Gita? Cuando Arjuna estaba confundido, temblaba y al ver los ejércitos en el campo de batalla, ¿verdad? Y sí, Krishna le dio le dio el conocimiento y lo instruyó para que superara esa crisis de pánico, esa ansiedad. Pero bueno, ahora su ansiedad está también en la separación. Pero vamos a ver que lo que le va a dar alivio a Arjuna es asimismo recordar las instrucciones de Krishna en la batalla de Kurukshetra en el Bhagavad Gita. Llegaron al al texto 7. sí, vamos a empezar el 8 ahorita. Ay, ¿podemos leer el 7 para agarrar el hilo? Ok, Gracias, Draupadi. Ya, empecemos con el 7 y seguimos. dice, únicamente gracias a su misericordiosa fuerza, fui capaz de vencer a todos los lujuriosos príncipes que se reunieron en el palacio del rey Drupada para la selección del novio. Con mi arco y flecha pude atravesar el pez que servía de blanco y con ello gané la mano de Draupadi. Significado: Draupadi era la muy hermosa hija del rey Drupada, y cuando joven casi todos los príncipes deseaban su mano, pero Drupada Maharaj decidió entregarle su hija única a Arjuna, y con ese fin ingenió una manera peculiar de hacerlo. Había un pez que colgaba del techo interior de la casa, protegido por una rueda. La condición era que un miembro de la Orden de los Príncipes debía ser capaz de atravesar los ojos del pez a través de la rueda protectora, y esto sin mirar el blanco directamente. En el suelo había una vasija con agua, en la que se reflejaba el blanco y la rueda, y uno tenía que apuntar al blanco mirándolo en la temblorosa agua de la vasija. Maharaj Drupada sabía bien que únicamente Arjuna, o en su lugar Karna, podían ejecutar con éxito el plan. Pero aún así quería entregarle su hija a Arjuna. Y en la asamblea de la Orden de los Príncipes, cuando Drishtadyumna, el hermano de Draupadi, le presentó todos los príncipes a su hermana ya adulta, Karna también estaba presente en el juego, pero Draupadi evitó con mucho tacto que Karna fuera rival de Arjuna, para lo cual expresó por intermedio de su hermano Drishtadyumna sus deseos de que no querer aceptar a nadie que fuera menos que Kshatriya. Los Vaishyas y los Sudras son menos importantes que los Kshatriyas. Karna era conocido como el hijo de un carpintero, un Sudra. Así que Draupadi eludió a Karna con esa excusa.
Cuando Arjuna, vestido de brahmana pobre, atravesó el difícil blanco, todo el mundo se asombró y todos ellos, especialmente Karna, le ofrecieron a Arjuna una reñida pelea. Pero como de costumbre, por la gracia del Señor Krishna, Arjuna fue capaz de salir con mucho éxito de la pelea con los príncipes y de ese modo ganarse la valiosa mano de Krishna o Draupadi. Arjuna se estaba lamentando al recordar el incidente en ausencia del Señor, por cuya fuerza exclusivamente él había sido de poderoso. Sí, entonces en estos textos ahora, Arjuna recuerda todo lo que él pudo hacer por la gracia del Señor. Él reconoce con humildad que todo el éxito que él tuvo es porque Krishna estaba con él, ¿verdad? Él solo no hubiera podido lograr esto y eso es una realización muy importante que todos debemos de tener, ¿verdad? Texto 8. Como él estaba cerca de mí, me fue posible conquistar con gran destreza al poderoso Indradeva, el rey del cielo, junto con sus semidioses asociados, y con ello permitirle al dios del fuego que devastara el bosque Kandava. Y solo por su gracia el demonio de nombre Maya se salvó del incendio del bosque Kandava. Y así pudimos construir nuestra casa de asambleas, dotada de una maravillosa artesanía arquitectónica, en la que todos los príncipes se reunieron durante la ejecución del Rajasuya Yagna y te pagaron los tributos. Significado: el demonio Maya Dánava era un habitante del bosque Kándava. Ese era el que hacía los palacios, era el del vasto. Es el padre de la arquitectura. Le hacía ahí a los demonios y a los semidioses, las residencias, todo eso. Dice, el demonio Maya Dánava era un habitante del bosque Kándava, y cuando se le prendió fuego al bosque, le pidió protección a Arjuna. Arjuna le salvó la vida y como resultado de ello, el demonio se sintió obligado con él. El demonio correspondió construyéndoles a los Pándavas una maravillosa casa de asambleas, que atrajo extraordinariamente la atención de los príncipes de todos los estados. Ellos sintieron el poder sobrenatural de los Pándavas y en consecuencia todos ellos se sometieron sin protestar y le pagaron los tributos al emperador. Los demonios poseen poderes sobrenaturales maravillosos para crear maravillas materiales, pero ellos siempre son elementos perturbadores de la sociedad. Los demonios modernos son los perniciosos científicos materialistas, quienes crean algunas maravillas materiales para disturbio de la sociedad. Por ejemplo, la creación de armas nucleares ha causado cierto pánico en la sociedad humana. Maya también era un materialista de esa clase y conocía el arte de crear esas cosas maravillosas. Y sin embargo, el señor Krishna quería matarlo. Cuando el demonio se vio perseguido tanto por el fuego como por la rueda del señor Krishna, se refugió en un devoto tan eminente como lo era Arjuna, quien lo salvó de la ira del fuego del señor Krishna. Los devotos son, por ende, más misericordiosos que el Señor, y en el servicio devocional la misericordia de un devoto es más valiosa que la misericordia del Señor. Tanto el fuego como el Señor dejaron de perseguir al demonio. En cuanto ambos vieron que un devoto como Arjuna le había brindado refugio, este demonio, sintiéndose obligado con Arjuna, quiso hacerle algún servicio para expresar su agradecimiento, pero Arjuna rehusó aceptar
que le diera algo a cambio. El señor Krishna, no obstante, complacido con Maya por haberse refugiado en un devoto, le pidió que le prestara servicio al rey Yudhishthira mediante la construcción de una maravillosa casa de asambleas. El proceso consiste en que por la gracia del devoto se obtiene la misericordia del Señor y por la misericordia del Señor se obtiene una oportunidad de servir al devoto del Señor. La masa de Bhimacena también era un regalo de Maya Dánava. Ay, Ya. O sea que Krishna se complace más cuando uno se refugia en un devoto. sí, por eso se explica Pero, también que, sí, Draupadi. ajá, pero un devoto así, tipo como un maestro espiritual, ¿no? Bueno, en los tiempos actuales. Krishna se Un devoto complace muy cuando bueno. ve la compasión entre los devotos, Ujú, entre todas las entidades vivientes. Él se sí. complace mucho a ver un espíritu misionero, un espíritu Ujú, de compasión. Pero sí. se dice que como él es imparcial, Krishna a veces se desconecta, pero sus devotos, también los maestros o todas las devotas, los devotos o las personas que tengan buen corazón, eh, cuando él ve que hay ese deseo de ayudar para avanzar en el proceso espiritual o para ayudar a los demás a acercarse a él se complace mucho. Ujú, Sí, es como mucho pasatiempo. Mismo el rey Ambarish. Krishna le dijo, sí, al demonio, si quieres que te perdone, tienes que pedirle perdón al que has ofendido. mm, Él está muy siempre pendiente de la relación que tenemos entre nosotros. mm. Mm. Leíste el 9, ¿verdad? No, voy a empezar el 9. ¿Quieres que te ayude? Ujú, Texto 9. Tu respetable hermano menor, que posee la fuerza de 10.000 elefantes, mató por su gracia a Yarasandha, cuyos pies fueron adorados por muchos reyes. Esos reyes habían sido llevados para ser sacrificados en el Mahabhairava Yagya de Yarasandha, pero de ese modo todos fueron liberados. Posteriormente ellos le pagaron los tributos a tu majestad. Significado. Jarasandha era un rey muy poderoso de Magadha y la historia de su nacimiento y actividades también es muy interesante. Su padre, rey Brihadrata, también era un rey de Magadha, muy poderoso y próspero, pero no tenía hijos, si bien se había casado con dos hijas del rey de Kashi. Descorazonado por no haber recibido un hijo de ninguna de las dos reinas, el rey, junto con sus esposas, dejó el hogar para irse a vivir al bosque y hacer austeridades. Pero en el bosque un gran rishi lo bendijo para que tuviera un hijo y le dio un mango que debía comerse las reinas. Esas sí lo hicieron y muy pronto quedaron en estado. El rey estaba muy contento de ver que la reina estaban procreando, pero cuando llegó el tiempo indicado, la reina dieron a luz un niño en dos partes, cada una proveniente de cada uno de su respectivo vientre. Las dos partes se lanzaron al bosque donde solía vivir un gran demonio, una gran demonio, y ella se contentó de obtener la sangre y la delicada carne del niño recién nacido. Llevada por la curiosidad, ella unió las dos partes y el niño quedó completo y cobró vida. La demonia, de nombre Yara, se compadeció del rey, que no tenía hijos, y le ofreció el hermoso niño. El rey se sintió muy complacido con la demonia y quiso recompensarla con lo que ella quisiera. La demonia expresó su deseo de que al niño se le diera un nombre en honor de ella y por consiguiente se le dio el nombre de Yarasandha,
o aquel que fue unido por Yara, la demonia. De hecho, este Jarasandha nació como una de las partes integrales del demonio Viprachiti. El santo por cuya bendición la reina concibieron al niño se llamaba Chandra Kaushika, quien le predijo a Brihadrata la aparición de su hijo. Como él poseía cualidades demoníacas de nacimiento, naturalmente se volvió un gran devoto del señor Shiva, quien es el señor de todos los fantasmas y hombres demoníacos. Ravana era un gran devoto del señor Shiva, e igualmente el rey Jarasandha. Él solía sacrificar ante el señor Mahabhairava Shiva a todos los reyes que arrestaba. Y por medio de su poder militar venció a muchos reyes de poca importancia, a quien arrestó para descuartizar ante Mahabhairava. En la provincia de Bihar, anteriormente llamada Magadha, hay muchos devotos del señor Mahabhairava o Kala Bhairava. Jarasandha era un pariente de Kamsa, el tío materno de Krishna, y por lo tanto, después de la muerte de Kamsa, el rey Jarasandha se convirtió en un gran enemigo de Krishna, y entre ellos dos hubo muchas peleas. El señor Krishna quería matarlo, pero también quería que aquellos que servían a Jarasandha como militares no fueran matados. Así pues, se adoptó un plan para matarlo. Krishna, Bhima y Arjuna fueron juntos a visitar a Jarasandha vestido de brahmana pobre y le pidieron al rey que les diera caridad. Jarasandha nunca le negaba caridad a ningún brahmana y también ejecutaba muchos sacrificios. Mas aún así, ello no era igual que el servicio devocional. El señor Krishna, Bhima y Arjuna le pidieron a Jarasandha que les diera la oportunidad de pelear con él y se dispuso que Jarasandha peleara únicamente con Bhima. Así que todos ellos fueron tantos invitados como contendientes de Jarasandha y Bhima y Jarasandha pelearon durante varios días. Bhima se desanimó, pero Krishna le hizo insinuación acerca de cómo Jarasandha había sido unido cuando niño, y fue así como Bhima lo dividió de nuevo y lo mató. Todos los reyes que estaban detenidos en el campo de concentración para ser matados ante Mahabhairava fueron liberados por Bhima de ese modo. Sintiéndose pues obligados con los Pándava, le pagaron sus tributos al rey Yudhishthira. ¿Alguien quiere seguir leyendo? ¿O Draupadi, el texto 10? Me acordé que en el Mahabharata dice cómo Krishna le dio como que la idea a Bhima cómo matar a Jarasandha. Él estaba como en las gradas, ¿no? Viendo toda la pelea y agarró una hoja y la partió en dos y le hizo así, que esa era la señal, o sea, la hoja era Jarasandha y le estaba Jarasandha. diciendo a Bhima, pártelo en dos y arroja un cuerpo para un lado y la mitad del otro hacia el otro lado para que no se puedan unir y así ganaría la pelea. Ujú. Sí, Me acordé. todas estas historias de guerreros son reales, ¿eh? Ujú, De hecho, todas las historias surrealistas que vemos de batallas y de héroes, malandros, etcétera, todas vienen de Krishna, ¿no? No se inventa nada en este mundo, todo viene del Señor Supremo, todas estas ideas, impresiones, actividades. Viste que siempre al héroe casi lo matan y después sale. Todo ese tipo de acciones vienen de la memoria de este mundo material. Mm. ujú. Sí, Entonces, seguimos con el texto texto 10. 10. Dice, fue solo él quien soltó el cabello de todas las esposas de los infieles, que se atrevieron a desatar el moño de tu reina, el cual había sido hermosamente arreglado y santificado
para la gran ceremonia del sacrificio Rayasuya. En ese entonces ella cayó a los pies del señor Krishna con lágrimas en los ojos. Significado: la reina Draupadi tenía un hermoso cabello que fue santificado en la ceremonia del Rayasuya Yagna. Pero cuando ella fue perdida en una apuesta, Dusasana, para insultarla, tocó su célebre cabello. Draupadi cayó entonces a los pies del loto del señor Krishna, y el señor decidió que todas las esposas de Dusasana y compañía tendrían que soltarse el cabello como resultado de la batalla de Kurukshetra. Por consiguiente, después de la batalla de Kurukshetra, después de que todos los hijos y nietos de Dhritarashtra murieron en la batalla, todas las esposas de la familia se vieron obligadas a bañarse, a soltarse el cabello como viudas. En otras palabras, todas las esposas de la familia Kuru se volvieron viudas por el insulto de que Dusasana había hecho objeto a una gran devota del Señor. El Señor puede tolerar que cualquier hereje lo insulte a él, pues el padre tolera incluso los insultos del hijo, pero él nunca tolera que se insulte a sus devotos. Por insultar a una gran alma, uno tiene que renunciar a todos los a todos los resultados de los actos piadosos y también a las bendiciones. Sí, es muy delicado porque es tan difícil conseguir el bhakti, estar en un proceso de servicio devocional. Y es tan fácil destruirlo cometiendo ofensa o dedicándonos a ver defecto en los demás. Se destruye muy, no le gusta para nada a Krishna. Vemos que también a nuestro maestro no le gusta escuchar mucha queja de los demás. Y entonces uno puede destruir todas sus actividades piadosas por insultar a una gran alma. Y vemos, es verdad, Krishna cuando lo ofenden o se burlan de él o lo critican, él como que no le afecta, ¿verdad? Como que no, él no le importa lo que piensen de él, pero cuando ve que maltratan a sus devotos se pone bien furioso, como el señor Narashinha, que pronto vamos a tener el gran festival. Sí. Murari, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Dándole la Haribol, vuelta, Murari. Haribol, ¿Qué- Haribol a todos. ¿En qué texto están para ver si lo busco? Es que recién me estoy conectando. Mira, ¿dónde estamos, Draupadi? Capítulo 15, vamos a seguir con el texto 11. Ya déjame le busco aquí. Sí, estamos justo cuando Krishna ya se fue y Arjuna está totalmente triste y también toda la dinastía Yadu se va a ir, como que se terminaron los pasatiempos aquí. Y Krishna está Arjuna recordando todo lo que él pudo lograr gracias a que Krishna estaba con él. A ver, me dicen si me equivoco o es este aquí, dice. Durante nuestro exilio, Muy bien. Durvasana es el de ahí. Sí. Ya empiezo a leer entonces. Durante nuestro exilio, Durvasana Muni, quien come con sus 10,000 discípulos, conspiró con nuestros enemigos para ponernos en peligrosas dificultades. En ese entonces, él, el señor Krishna, con simplemente aceptar los remanentes de la comida, nos salvó. Al así aceptar la comida, los munis reunidos, mientras se bañaban en el río, se sintieron suntuosamente alimentados. Y todos los tres mundos también se satisfacieron. Significado: Durvasa Muni, un poderoso brahmana, místico determinado a observar los principios de la religión
con grandes votos y bajo estrictas austeridades. Su nombre está asociado con muchos eventos históricos y, según parece, el gran místico tanto podía ser fácilmente complacido como fácilmente disgustado, al igual que el señor Shiva. Cuando se satisfacía, podía hacerle un tremendo bien al servidor, pero si no, podía causar el mayor de las calamidades. Kumari Kunti solía ocuparse en casa de su padre de toda clase de servicios para todos los grandes brahmanas, y Durvasa Muni, satisfecho con su buena recepción, la bendijo con el poder de llamar a cualquier semidios que deseara. Se sabe que él era una encarnación plenaria del señor Shiva y, en consecuencia, podía tanto satisfacerse como disgustarse fácilmente. Él era un gran devoto del señor Shiva, y por orden de éste aceptó ser el sacerdote del rey Shwetaketu. Debido a que el rey había realizado sacrificios por 100 años, en ocasiones solía visitar el parlamento del reino celestial de Indradeva. Él podía viajar por el espacio mediante sus grandes poderes místicos, y se sabe que viajó una gran distancia por el espacio, llegando incluso a los planetas de Vaikunta. Más allá del espacio material, él viajó todas esas grandes distancias en el lapso de un año, durante su riña con el rey Ambarisha, el gran devoto y emperador del mundo. Él tenía unos 10.000 discípulos, y a donde quiera que iba de visita y era huésped de los grandes reyes kshatriyas, solía estar acompañado por cierta cantidad de seguidores. Una vez visitó la casa de Duryodhana, el primo y enemigo de Maharaj Yudhishthira. Duryodhana fue lo suficientemente inteligente como para satisfacer al Brahma por todos los medios, y el gran Rishi quiso darle una bendición. Duryodhana conocía sus poderes místicos y sabía también que si el místico Brahmana no era complacido, podía causar algún estrago. Así pues, planeó hacer que el Brahmana volcara su ira sobre sus primos enemigos, los Pándavas. Cuando el Rishi quiso concederle a Duryodhana alguna bendición, este último le pidió que visitara la casa de Maharaj Yudhishthira, quien era el mayor y principal de todos sus primos. Pero, a pedido de Duryodhana, él iría a visitarlo después de que Yudhishthira hubiera terminado de comer con su reina, Draupadi. Duryodhana sabía que después de que Draupadi comiera, a Maharaj Yudhishthira le resultaría imposible recibir a un número tan grande de invitados brahmanas, y, en consecuencia, el rishi se molestaría y le crearía algún problema a su primo, Maharaj Yudhishthira. Ese era el plan de Duryodhana. Durvasa Muni accedió a esta proposición y, conforme al plan de Duryodhana, visitó al rey exiliado después que el rey y Draupadi habían terminado de comer. A su arribo a la puerta de Maharaj Yudhishthira, de inmediato fue bien recibido, y el rey le pidió que concluyera en el río sus ritos religiosos de mediodía, pues para ese momento la comida estaría lista. Durvasa Muni, junto con su gran número de discípulos, fue a bañarse al río, y Maharaj Yudhishthira se llenó de preocupación por los invitados. Mientras Draupadi no hubiera comido, podía servírseles comida a cualquier cantidad de invitados, pero el rishi, en virtud del plan de Duryodhana, llegó después de que Draupadi había terminado de comer. Cuando los devotos se encuentran en dificultades, tienen una oportunidad de recordar al Señor con suma atención. De modo que, mientras Draupadi se hallaba en esa peligrosa situación, estaba pensando en el Señor Krishna, y el omnipresente Señor pudo percatarse de inmediato de la peligrosa posición en que se encontraban sus devotos. Así pues, él se presentó en el lugar de los hechos y le pidió a Draupadi que le diera cualquier comida que estuviera en la despensa. Cuando el Señor le hizo este pedido, Draupadi se entristeció, porque el Señor Supremo le había pedido algo de comer, y ella era incapaz de proveerlo en ese momento. Ella le dijo al Señor que el misterioso plato que había recibido del Dios del Sol podía suministrar cualquier cantidad de comida, si ella misma no había comido. Pero ese día ya ella había comido, y, por lo tanto, estaban en peligro. Al expresarle al Señor sus dificultades, comenzó a llorar ante él solo
como solo una mujer haría en esa situación. El señor, no obstante, le pidió a Draupadi que trajera las ollas de la cocina para ver si había quedado alguna partícula de comida. Y al Draupadi hacerlo, el señor encontró una partícula de vegetal pegada a una de las ollas. El señor la recogió de inmediato y se la comió. Después de eso, el señor le pidió a Draupadi que llamara a sus invitados, Durvasa y sus acompañantes. Bhima fue al río a llamarlos. Bhima dijo, señores, ¿por qué se están demorando? Vengan, su comida ya está lista. Pero debido a que el señor Krishna aceptó una pequeña partícula de comida, los brahmanas se sintieron suntuosamente alimentados, aun mientras hallaban en el agua. Aun mientras hallaban en el agua. Ellos pensaron que como Maharaj Yudhishthira les debió de haber preparado muchos platos suculentos y ellos no tenían hambre y no podían comer, el rey se iba a sentir mal. Así que era mejor no presentarse, de modo que decidieron irse. Este incidente demuestra que el Señor es el místico más grande de todos y, por consiguiente, se le conoce como Yogeshvara. Otra instrucción es que todo cabeza de familia debe ofrecerle comida al Señor, y el resultado será que todo el mundo, incluso un conjunto de invitados que ascienda a los 10.000, se sentirá satisfecho por el hecho de que el Señor esté satisfecho. En eso consiste el servicio devocional. Ay, Me hace acordar mucho cuando leí el Mahabharata en el 2010, creo que me leí el Mahabharata 11 o el 2011. Me hace acordar mucho de todo lo que se explicaba ahí. Y todo eso sí, viene ahí en el Mahabharata, todo lo que estamos ahí leyendo de la explicación de Prabhupada. Sí, yo hace años que leí eso, ya hasta perdí, creo que el libro que tenía era un libro bien bonito que me habían conseguido, pero así pasa a veces. Uno presta las cosas y se pierden. ahí se comparte el conocimiento. Está bien, así fluyen las energías. Pero mira qué interesante, ¿no? Durvasa Muni, con tantos discípulos y tantos seguidores, igual instauraba una relación de temor, ¿verdad? Porque todos temían su maldición. Definitivamente tenía un mal carácter el Muni, ¿eh? ¿Cómo ves, Murari? ¿Qué piensas? Sin duda Sí, tenía él, es como esos maestros Shaolin que tienen así a los discípulos en ese tipo de entrenamiento, pero es una relación muy diferente del Bhakti, ¿no? claro, el servicio devocional es lo que un día Guru Maharaj me dijo, es el servicio debe ser espontáneo. O sea, si no es espontáneo, muchas veces el servicio no fluye como debería, porque en lo personal a mí cuando yo estoy en el templo me gusta hacer servicio. Y cuando estaba, cuando recién visitaba el templo, yo quería hacer mucho servicio, pero yo también quería que el resto de jóvenes hicieran servicio. Y me acuerdo que una vez estaba en el templo de Guayaquil y cogí a un devoto y lo jalé de los brazos para que me venga a ayudar. Pero claro, en ese momento yo no entendía que quizás él no quería hacer el servicio. Ya cuando uno va creciendo y madurando, la idea es que entiende que el servicio es espontáneo. Claro, además, Murari, uno tiene que enfocarse en el servicio de uno, porque si hacemos servicio, pero empezamos a mirar alrededor y por qué este no hace eso y por qué el otro no hace el otro, empezamos a juzgar, entonces contaminamos nuestro propio servicio. Eso vamos aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Sí, o sea, yo ahorita ya he cambiado mucho. Antes creo que era más cuadrado en ese sentido, pero no tanto para criticar de que por qué no haces esto o aquello, sino porque en esa época a mí me interesaba compartir el servicio. No quería que el servicio sea solo para mí. Claro, eso es el humor de un devoto es compartir, es verdad, no hacerlo todo uno. Siempre cuando vienen devotos o personas nuevas, compartir esa felicidad de la devoción. Una vez Srila Prabhupada
los devotos le mencionaron, porque siempre venía una visita, venía alguien a la fiesta, pero el único que hacía era tomar prashada, ¿verdad? Entonces siempre solo venía y solo tomaba prashada. Y entonces los devotos fueron a preguntarle, Srila Prabhupada, mire, esta persona solo viene a comer, ¿verdad? Y Srila Prabhupada dijo, bueno, su servicio es tomar prashada. Y Krishna es así mismo, es súper apreciativo. Cualquier, mismo alguien que solo viene porque le gusta el prashada es un gran servicio porque hay tanta comida rara por todo lado y tanta comida contaminada. O alguien podría ir a una fiesta del antro, pero si prefiere venir al centro de meditación o al templo, ya es una gran elección, ¿no? Algo, pues en nuestro proceso tenemos que aprender pues a ser apreciativo, porque yo te entiendo, porque todos tenemos ese deseo, ¿no? Que todos se involucren, pero a veces cada quien tiene su tiempo, su espacio, y nadie de nosotros sabe lo que está viviendo la otra persona. Claro, por eso cuando Guru Maharaj me dijo, el servicio es espontáneo, yo me quedé, o sea, me dijo, servir a Krishna con amor espontáneo. Yo me Mm. quedé pensando en todas las veces que muchas personas o devotos podían hacer servicio y no lo hicieron. Quizás en ese momento ellos no tenían ese amor espontáneo. Y no significa que no quieran a Krishna o que no lo amen como la suprema personalidad de Dios, solo que en ese momento no les nacía hacer ese servicio. Sí, claro. O tal vez estaban haciendo otro servicio, cantando ronda, o sea, sí. Nadie sabe la relación de que cada quien tiene con el Señor, pero sí es un buen deseo tratar de darle la oportunidad de servir, pero también con desapego. Srila Prabhupada también hacía mucho énfasis en eso de que es un servicio voluntario y nunca hay que matar el entusiasmo de nadie, ¿no? Mismo a veces, ¿no? Cada quien también tiene su forma de servir. Entonces, y aquí vemos que estos grandes muni eran grandes sabios, pero al mismo tiempo tenían una relación extraña con los devotos de Krishna, porque como que tenían el corazón duro y siempre estaban listos para dar cualquier maldición, si te fijas, ¿no? Estaban listos Sí, para eso maldecir. es Entonces, algo bien peculiar que tenían los Moonies. Tenían unos caracteres bien raritos. Pero claro, a la final eran Moonies, eran sabios. pero no estaban en el bhakti, ¿verdad? Tenían mucha sabiduría debido a sus austeridades o a su desarrollo filosófico y austeridades, pero todavía no estaban en el proceso del bhakti. Ujú. Me Bueno, acuerdo yo una vez también. que le escuché a un devoto que en el universo los Moonies eran muy temidos, justamente por esa razón. Sí. Y por eso dan el ejemplo como el señor Shiva, que es el dios del mundo material, que se puede complacer fácilmente, pero también se puede enojar muy fácilmente porque todo está en un nivel de deseos materiales, ¿no? Claro. Por Mm. eso es que he escuchado que en India hay muchos shivaístas que obtienen opulencia porque se ponen a hacer sacrificios al señor Shiva y esa es la bendición que les da Shiva, pero todo en el plano material. Claro, como Ravana, él tenía todo, pero deseó a Sita y cuando, o sea, todos esos beneficios materiales también tienen muchas reacciones materiales. O sea, llega un momento que todo, y de toda manera, Shiva te puede dar bendiciones materiales, pero todo eso es a nivel de los sentidos y todo eso trae reacción, entonces tiene su límite. Sí, es bastante complicado esto de los apegos materiales, porque en cierto modo las personas tienden a identificarse con el cuerpo y por ende quieren las cosas materiales, pero es muy difícil que en primer plano uno se ponga a pensar, somos una alma espiritual. El amigo, el vecino, las plantas, todos son almas espirituales. Es muchas veces muy difícil como que
cambiarse en la posición de la otra alma y decir, esta alma está aquí y si yo puedo esparcir conciencia de Krishna, lo debo hacer, sobre todo cuando no son conscientes las otras almas, como por ejemplo los animales que están ahí. Yo cuando veo un animal le canto Hare Krishna porque el animal como tal no tiene la capacidad de ir, buscar un templo y decir yo quiero recibir conciencia de Krishna o lo Sí, que claro. sea. Si le das prashada y le cantas, él también se purifica. Pero como dice el texto entonces, Srila Prabhupada dice aquí, si uno satisface a Krishna con su ofrenda, todos estarán satisfechos. Y en eso consiste el servicio devocional, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tal si lees el texto 12? Ya, Anda. déjeme poner, a ver, texto 12. Fue solo por su influencia que en una pelea pude asombrar al señor Shiva, la personalidad de Dios, y a su esposa, la hija del monte Himalaya. Así pues, él, el señor Shiva, se sintió complacido conmigo y me otorgó su propia arma. Otros semidioses también me hicieron entrega de sus respectivas armas, y además pude ir a los planetas celestiales con este cuerpo actual, y se me ofreció un asiento semielevado. Significado. Por la gracia de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, todos los semidioses, entre ellos el señor Shiva, estaban complacidos con Arjuna. En esencia, lo que se quiere decir es que alguien que es favorecido por el señor Shiva o cualquier otro semidios no es necesariamente favorecido por el supremo señor Krishna. Ravana era indudablemente un devoto del señor Shiva, pero no pudo ser salvado por la ira de la suprema personalidad de Dios, el señor Ramachandra, y hay muchos ejemplos como ese en las historias de los Puranas. Pero he aquí un caso en el que podemos ver que el señor Shiva se sintió complacido con Arjuna, incluso en una pelea que tuvo con él. Los devotos del Señor Supremo saben cómo respetar a los semidioses, pero los devotos de los semidioses a veces creen neciamente que la suprema personalidad de Dios no es más grande que estos. Debido a semejante concepción, uno se convierte en un ofensor y al final se encuentra con el mismo fin que tuvieron Ravana y otros. Los casos descritos por Arjuna de cosas que ocurrieron en el transcurso de su amistad con el señor Sri Krishna son instructivos para todos aquellos a quienes las lecciones le convencerán de que, con solo complacer al supremo señor Sri Krishna, uno puede conseguir todos los favores que existen, mientras que los devotos o adoradores de los semidioses únicamente pueden obtener beneficios parciales, que también son perecederos, como los propios semidioses. Otra significativa de este verso es que, por la gracia del Señor Krishna, Arjuna pudo llegar al planeta celestial incluso con su mismo cuerpo, y fue honrado por Indradeva, el semidios celestial, sentándose con él en un asiento semielevado. Uno puede llegar a los planetas celestiales en virtud de los actos piadosos que se recomiendan en los Shastras, en la categoría de las actividades fructivas. Y, como se declara en el Bhagavad Gita 9.21, cuando las reacciones de estos actos piadosos se terminan, el que disfrutaba de ello es de nuevo degradado y enviado a este planeta terrenal. La Luna también está al mismo nivel que los planetas celestiales, y únicamente a las personas que solo han realizado actos virtuosos, celebrando sacrificios, dando caridad y haciendo severas austeridades, solo a ellas puede permitírseles entrar en los planetas celestiales al terminarse el plazo de la vida del cuerpo. A Arjuna se le permitió entrar en los planetas celestiales con el mismo cuerpo simplemente por la gracia del Señor, pues, de lo contrario, no es posible. Los actuales esfuerzos de los científicos modernos para tratar de entrar en los planetas celestiales, sin duda que demostrarán ser inútiles, porque esos científicos no están al nivel de Arjuna. Ellos son seres humanos ordinarios,
sin ningún recurso en la forma de sacrificios, caridad o austeridades. El cuerpo material es influido por las tres modalidades de la naturaleza material, es decir, bondad, pasión y la ignorancia. A la población actual le influyen más o menos las modalidades de la pasión y la ignorancia, y los signos de esa influencia se manifiestan en que la gente se vuelve muy lujuriosa y codiciosa. Estos degradados sujetos difícilmente pueden acercarse a los sistemas planetarios superiores. Por encima de los planetas celestiales existen además muchos otros planetas que solo aquellos que están influidos por la bondad pueden alcanzar. En los planetas celestiales y otros planetas del universo, los habitantes son todos sumamente inteligentes, muchas más veces que los seres humanos, y todos ellos son piadosos y se hallan bajo la influencia de la bondad superior y de la bondad máxima. Todos ellos son devotos del Señor, y aunque su bondad no deja de estar adulterada, aún así se les conoce como semidioses que poseen buenas cualidades en la máxima cantidad posible dentro del mundo material. Y los semidioses nos pueden dar bendiciones, pero como ellos también son temporales, o sea, no son permanentes, sus bendiciones también terminan. No es como recibir bendiciones del Señor Supremo, que esas duran para siempre, ¿verdad? Ujú. Por eso decía que son perecederos. Ujú. Yo tengo aquí una pregunta. Aquí dice que todos ellos son piadosos y se hallan bajo la influencia de la bondad superior y de la bondad máxima. ¿A qué se refiere en ese punto? Es que existe la bondad material, que es de las tres gunas, bondad, pasión y Ujú. ignorancia, que está a nivel material, pero también está la bondad superior, que podría decirse la bondad espiritual, ¿no? O sea, eso sí te entendía, pero ¿y la bondad máxima? Ahí es Pues, que me confundió. pues la bondad superior, sin duda, será la bondad máxima también, ¿no? Mm, Pero sigue siendo en el mundo material, ojo, ¿eh? En los planetas celestiales. No estamos claro, a eso sí nivel del tengo. mundo. Ujú. Sí, la bondad superior y la bondad máxima. Habría que ver la traducción en inglés, pero Yo tengo la traducción en inglés supongo porque lo que veo la en el Veda Bay. superior y la máxima. A ver, déjeme buscarle dónde Mahashna está. Gendra Bhavane. A ver, dice, many more times that the humans beings, and they are all pure in the higher and highest mode of godness. Sí, es la misma bondad Sí, máxima, espiritual, digamos. ¿Cómo ves? sí, es que ¿Lees yo, uno más para sí, terminar hoy? Ah, pero di que estabas sí, o sea, editando en la bondad. sí, es que yo sí había escuchado a algún devoto alguna vez que dentro de las modalidades de la naturaleza material está la bondad material y luego la bondad espiritual, que es la que nos hace estar en conciencia de Krishna. Porque uno puede ser bondadoso haciendo actos fructivos, pero materiales. Entonces, esa estaba según las gunas. Pero la bondad, en este caso, espiritual, que era como yo la entendía, era la que uno hacía en pos al servicio devocional. Sí, lo que pasa que, mira, es como la bondad material te puede dar felicidad y conocimiento, explican, ¿verdad? El Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita también. Es como a veces vemos personas que hacen muchos actos piadosos, pero si no se espiritualiza esa bondad, se vuelven a degradar. Dice el Bhagavad Gita que si uno hace solo práctica de bondad material, igual la puerta de la degradación está abierta, ¿no? La ira, la codicia, la lujuria. Y eso lo podemos ver. Mira cuántos, por ejemplo, hasta gurús, profesores de yoga, tienen conocimiento, tienen la felicidad que te da el conocimiento, pero por pensar que ellos logran eso por ellos mismos,
tienen esa bondad, es contaminada y vuelven a caer, se degradan, empiezan a romper principios, etc. Ese es el problema cuando uno está en una bondad y piensa que uno, al tener ese conocimiento, piensa que uno es mejor que los demás. Uno piensa que es gracias a uno y no, aquí tenemos darshan de las deidades del Bhakti Center. Ahí. Entonces piensa que gracias a uno tener esa cualidad y vemos cuántos mismos grandes maestros de yoga se degradan, ¿no? O grandes guías espirituales. Por eso se dice, el orgullo viene antes de la caída. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en la bondad material que te puede volver orgulloso. Pero como dices tú, Murari, cuando se espiritualiza, cuando uno reconoce que todo viene del Señor Supremo, como lo que está haciendo Arjuna, entonces uno ya no cae a esa degradación. Porque todo en el plano material se puede degradar si no se eleva. ¿Mm? Debemos de espiritualizar nuestra bondad. Claro. Sí, bastante interesante y uno podría quedarse mucho tiempo hablando. Sí, verdad, verdad. Tú estás cocinando también ahora, ¿no? Ya terminé de cocinar, por eso fue que me conecté. Que a veces cuando estoy cocinando me olvido el tiempo y ya cuando veo, ya me di cuenta, ya eran 8:20 y algo. ¡Ay, la clase! No, y mira, Draupadi, que tenía ese plato bendecido por Indra, ¿no? De que podía crear ilimitada comida. Necesitamos algo así para Food for Life, ¿ves? Sí, sería muy Haribol, buena. ¿puedo decir Arriba. algo? Sí, Lakshmana, Haribol. Haribol. No, pues estamos viendo lo del Mahabharata y justo Sudama vino de Colombia y un devoto le pasó el Mahabharata traducido por Maharaj Hirayananda. Oh, Tengo el PDF, si gustan les comparto en el chat. Eso sí, sería por favor. obligatorio, no debería preguntarse. Sí, porque mira que Hridayananda Maharaj, él es experto en sánscrito. Srila Prabhupada le dijo que él siguiera traduciendo, ¿no? El Bhagavatam incluso. Entonces, wow, su explicación es muy esperada. Ujú, sí, gracias, Lakshmana, para compartir en el chat el Srimad Bhagavatam. Todavía no lo he empezado a leer, pero lo tengo y de pronto, bueno, justo hoy estamos en todos los pasatiempos del Mahabharata. Ujú, De pronto se hace también un grupo de lectura del Mahabharata. sí, muy bien. Bueno, entonces hoy terminamos aquí. ¿Está bien? Yo quería leer el último. El texto 3 es bien cortito. Ah, sí, dale, dale, leemos un poco más. Bien. Texto 13. Cuando me quedé de huésped en los planetas celestiales por unos días, todos los semidioses celestiales, incluso el rey Indradeva, con el fin de matar al demonio de nombre Nivatakavaksha, se refugiaron en mis brazos, que estaban marcados con el arco Gandiva. Oh rey, descendiente de Ayamida, actualmente estoy privado de la suprema personalidad de Dios, por cuya influencia yo era así de poderoso. Significado. Los semidioses celestiales son sin duda más inteligentes, poderosos y hermosos, y aún así tuvieron que pedirle ayuda a Arjuna debido a su arco Gandiva, que estaba apoderado por la gracia del Señor Sri Krishna. El Señor es todopoderoso, y por su gracia, su devoto puro puede ser tan poderoso como Él lo desee, y por ello no tiene límites. Y cuando el Señor le retira a alguien su poder, la persona en cuestión se vuelve impotente por la voluntad del Señor. Ujú. La persona Exacto, es como cuando el maestro espiritual también, ¿no? Nos da instrucciones y uno piensa, no, no lo voy a poder hacer, pero él te va empoderando. Y así mismo, Arjuna, ahora que se fue Krishna, entiende que todas esas actividades gloriosas las pudo hacer
porque Por estaba Krishna. empoderado por Krishna. Sí, es algo súper llamativo cuando uno está con un maestro espiritual, las cosas fluyen y uno dice, ¿de dónde sale esta energía? Ujú. Y muchas veces ahí es cuando piensa, yo soy poderoso entre los devotos. Maya ahí te ataca por ese lado, nos ataca a todos, ¿no? El orgullo. Y una vez me acuerdo, y estaba en Guayaquil, y había llegado Guru Maharaj, y me dijeron que ayudé sirviendo. Y luego me dicen, tienes que conseguir esto. Y yo decía, bueno, siempre lo sirvo. Fui, pregunté, no hay. Y el devoto me queda viendo y me dice, no es para mí, es para Guru Maharaj. No regresas hasta que no lo consigues. Y estuve 2 horas ahí buscando, o creo que 3 horas. Y cuando regresa el devoto, me dice, ¿conseguiste? Yo no. ¿Y por qué te demoraste tanto? Es que no pude conseguirlo, entonces fui a buscarlo, creo que por medio Guayaquil y no encontré. Pero así uno a veces piensa que, y justo Maya te ataca y luego viene Krishna o un devoto de Krishna, toma tu mazo por estar así. Siempre que uno se pone orgulloso en el camino, uno enseguida pasa algo, ¿no? Y que te hace, por ejemplo, uno dice, ay, voy a cantar una canción muy bonita y te la olvidas o cosas así. Es algo en automático, pero es la misericordia del servicio devocional que nos recuerda que tenemos que ser más humildes que la hojarasca de la calle, ¿no? Esos mazos son los que hacen que uno madure como persona. Sí, ese ejemplo, instrucción. Claro que sí. Bueno, ya llegó el viernes, hoy vamos al mercadito a hacer kirtan y retomamos la lectura ya la próxima semana. ¿Mm? Ya Murari, ¿eh? Seguimos leyendo después. Sí, gracias por la lectura, estuvo muy Ajá. interesante. Sí, gracias a todos ustedes. Vamos a